Este es el 16º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Esta semana hablamos del apocalipsis. Bueno, como siempre nos desilusiona nuestro fin del mundo, trayéndonos algo mucho más prosaico de lo que imaginábamos. En esta serie de cambios de los planetas transpersonales que se entrelazan, ligándose a través de algo que llamamos los astrólogos y las astrólogas figura de aspectos, esperábamos algo un poco más glamoroso, pero bueno, acá estamos. El 1 de julio, Urano hace aspecto con Neptuno, y este aspecto se suma a un aspecto que tiene Neptuno con Plutón y Plutón con Urano. Neptuno llega también en estos días a tocar el bordecito más cercano que va a estar durante este ciclo al signo de Aries. Llega hasta los 29 grados 55 minutos de Piscis, ahí al borde de entrar al signo de Aries, y ahí estaciona para empezar a retrogradar. En este movimiento, Urano lo alcanza a tocar a través de un sextil, de un aspecto que relaciona la función de estos dos planetas, que a su vez está entrelazada por otros aspectos que hacen Neptuno y Urano con Plutón. A este triángulo que arman entre Neptuno, Urano y Plutón, se le suma en estos días la luna negra que acaba de ingresar en el signo de Libra, haciendo oposición con Neptuno, haciendo trígono con Plutón y haciendo trígono con Urano. Disculpen quienes no saben tanto de astrología que traiga tantos conceptos técnicos, pero a grandes rasgos lo que quiere decir esto es que los dioses del cambio se pusieron de acuerdo y que los tres están tironeando en una dirección común, parecida, porque los aspectos que se arman entre ellos son bastante armónicos. En esta armonía entre los aspectos que se dan, hay algo de una confluencia de dirección en las transformaciones que traen los tres dioses del cambio. Esta semana, decía, estas transformaciones profundas van a impactar al cuerpo y van a encontrar en el propio cuerpo elementos que van a evidenciar la necesidad de que algo se transforme. Sostenemos y sostenemos caudales de padecimiento que son parte de vivir en nuestra sociedad. Hay un acomodamiento permanente de lo que profundamente late en nuestro cuerpo a ciertos códigos sociales, en donde podemos sentir, por decirlo así, cierta transparencia. ¿Qué quiero decir? Construimos una identidad que presentamos a los demás y a las demás y que nos permite sentirnos una ciudadana, un ciudadano de este mundo que merece un buen lugar dentro de su sociedad, dentro de su tiempo. Bueno, en el fondo quedan reprimidos un montón de pulsos animales profundos y potentes con los que vamos a lidiar más o menos bien. Y ese más o menos incluye algunas compulsiones, consumos destructivos, algunas compulsiones en relación al alimento, en relación a lo vincular, ¿no? Cada cual eso reprimido, que no tiene un buen lugar dentro de nuestra vida, tomará distintas formas. Pero en cualquier caso, el contenido de eso reprimido esta semana va a estar moviéndose y generando cierta presión. Adentro se genera esa presión. Al mismo tiempo que se arma este dibujo en el cielo, el dibujo es el dibujo de una cometa. En la cola de la cometa está la luna negra y en la punta de la cometa, en la cabeza, está Neptuno, estos dos planetas que están en oposición. Pero al mismo tiempo que se arma esa cometa que tiene esa dirección hacia lo neptuniano, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hay toda una transformación desde el cuerpo y en el cuerpo que va a impactar directamente en el imaginario. Venimos de muchos años de un sueño neptuniano que nos metió en una especie de sopor extraño
Este sueño de Neptuno en Piscis nos permitió hacer de cuenta que no nos estaba pasando lo que nos estaba pasando. Y este sueño empieza a terminarse. Nos está pasando, sí. Y no me pasa a mí y al otro y al de más allá, individual y aisladamente, sino que nos está pasando a todos. ¿Qué quiero decir? La humanidad está en un punto de inflexión en su transformación. Y esto tiene un eco individual innegable y es muy interesante ver cuál es ese eco en la experiencia de cada quien, pero nos está pasando algo en común a todos. Y a la vez nos está pasando algo individualmente. ¿Qué? ¿Qué nos está pasando? Esta semana empieza un proceso de acumulación de presión. Probablemente este proceso de acumulación de presión empiece a encontrar algunos lugares, algunos cauces de salida a partir de la semana que viene. Sobre todo a partir de poder nombrar y decir algo de lo que habita en ese mundo interior, en este lugar de retención. Empezar por lo menos a ubicar algo en la conciencia aparece. Ah, mirá toda la furia que hay acá. Ah, mirá toda la potencia que hay acá. Ah, mirá todo el amor que hay acá. Todo esto hay. Pero probablemente este proceso termine de explotar cuando Marte, más adelante en el mes de julio, haga conjunción con Urano y se sume al aspecto que hace Urano con Neptuno, con Plutón. Decía entonces que además de esta cometa que se arma entre la Luna Negra, Neptuno, Urano y Plutón, hay una cometa más que se dibuja en el cielo, entre Plutón, opuesto a Mercurio, que a su vez hace trígono con Urano y con la Luna Negra. Se dibuja otra cometa que tiene en la colita, en este caso, a Plutón, y en la cabeza de la cometa está Mercurio. También sigue habiendo en esta otra figura un proceso de retención. ¿Qué quiero decir? Hay toda una energía que tiene una dirección y que por lo tanto va a buscar salir, pero que a la vez todavía está retenida esa salida. Entonces, entre todo esto se configura un proceso, unas semanas de una transformación interna muy profunda, tanto en nuestro imaginario como en nuestra capacidad de procesar ese imaginario. Parte del quiebre va a comenzar cuando Mercurio entre en el signo de Leo, porque eso le da a Mercurio una salida hacia afuera un poco mayor y la posibilidad de nombrar y decir otras cosas que hasta acá se venían callando. Pero como decía, habrá otros puntos que nos pinchen esa burbuja o esto retenido adentro. En cualquier caso, esta transformación profunda, en donde algo de lo más real emerge, desarmando, desarticulando nuestro imaginario, nuestra fantasía, todo ese recubrimiento que veníamos sosteniendo para poder mantenernos en el sopor, en el sueño, en el ideal, se va a volver innegable para nosotros. Quizás aún podamos seguir escondiendo todo eso que se movió adentro de nosotras, de los demás, de las demás, de los demás. Pero adentro la certeza es que hay algo que crujió y que parte del cuentito que me contaba y de la narrativa que había construido para darme un lugar más o menos cómodo en mi mundo, en mi familia, en mi sociedad, se resquebraja, se corta, se rompe, se desarma, se destruye. Desde adentro algo implosiona, algo se quiebra adentro. Una versión bastante prosaica, insisto, del Apocalipsis. Simplemente un colapso que comienza con algo menor, pequeño. Este colapso tendrá un pico cuando la luna negra toque el nodo sur hacia finales de agosto. En todo este periodo irán moviéndose cosas, irán transformándose cosas, tanto en el plano individual como en el plano social. Claro que todavía quedan movimientos profundos, ¿no? El punto en el cual Neptuno finalmente entra en Aries, el tránsito por los primeros grados. Pero los efectos de los tránsitos en muchas ocasiones se sienten más fuertemente antes del ingreso de un planeta en ese signo o antes de que se perfeccione. Se empiezan a sentir desde antes y cuando ya los tránsitos están más consumados,
ahí adquieren otra dimensión. El proceso de transformación más profundo se termina de abrir este 1 de julio. También hay un aspecto del Sol con el nodo norte, una cuadratura del Sol con el nodo norte, que está ubicado el Sol dentro en un punto del viaje nodal o del trabajo de los nodos, que es bastante crítico y que desde este lugar aparece en la conciencia algo de la necesidad de transformación profunda y estructural que trae el viaje de los nodos lunares. Esa transformación nunca termina de poder entenderse completamente, siempre es bastante misteriosa, pero a su vez es una transformación profundamente necesaria para algo mucho más grande que nosotros. Algo que nos habita muy íntimamente y que sin embargo es mucho más amplio, mucho más grande. ¿Cuál será la dirección de esa transformación? Bueno, podríamos aventurar algunas cosas, algo de las formas en las que podría ser esa transformación, pero en última instancia solo la vida lo sabe, solo el destino lo sabe. Lo que sí podemos decir es que hay algo de esta transformación que desarma ciertas ficciones, evidencia el cartón pintado. Insisto, en un primer momento hacia adentro. Yo voy a ser consciente de que estaba pintando el cartón, de que estaba fingiendo. Y ya veremos en qué momento logro encontrar los recursos para que esa evidencia se comunique, se comparta con otros y con otras, y para que esa evidencia allane el camino que me permita que mi construcción de identidad, que mi construcción de un espacio en el mundo, que mi construcción de vínculos, ya no tenga que ver con ese encubrimiento, con ese disimular, sino que tenga que ver, por el contrario, con algo más real y profundamente propio. Esta semana los tránsitos nos preguntan, ¿cuán dispuesta o dispuesta estás a darle lugar a los pulsos que realmente habitan en lo profundo de tu ser y construir desde ahí un lugar en el mundo? ¿Cuán dispuesto o dispuesta estás a sintonizarte profundamente con lo que en realidad sos y dejar de sostener una creencia artificial de que sos algo que no sos? Mientras más distancia haya entre lo que creo ser, entre lo que digo que soy y lo que en verdad soy, más fuerte sentiremos la crisis. Probablemente no hoy, pero sí en un segundo momento. Lo que sí sentiremos hoy es que algo se vuelve tangiblemente falso. Nos despertamos del sueño. ¿A qué realidad? ¿A qué mundo? Quizás tome unos días terminar de verlo, pero hay algo del apocalipsis que finalmente se hace carne. Y hay algo de la carne que finalmente da cuenta del apocalipsis. Un apocalipsis aburridísimo, pero que, como todo apocalipsis, implicará el final de algo, muy profundamente. Algo deja de ser posible en adelante. Esto sin duda tomará este año, el siguiente y el otro. ¿Por qué? Porque el primer movimiento de que algo clausure y cierre ya incluye el germen de lo que se está construyendo, pero no termina de poder ser posible hasta que esto otro no se construya. Y eso se terminará de construir claramente, nítidamente, sustancialmente, con el ingreso ya consumado, tanto de Neptuno en Aries como de Urano en Géminis. A partir de enero del 2025, el nodo norte entrará en el signo de Piscis, trayendo toda una reelaboración de nuestras fantasías y de nuestros imaginarios. Este va a ser un punto de crisis muy grande porque, insisto, con esta imagen venimos muy dormidos. La fake news, la posverdad, son modos de pensar o de ver, son modos de darle consistencia a la imagen de estar dormidos. Creemos lo que queremos creer, lo que se nos canta creer. No me importa si tengo una foto de la Tierra tomada desde un satélite que me muestra la evidencia de que la Tierra es redonda. Si yo te quiero creer que la Tierra es plana,
te digo que me estás mintiendo. Y me creo que la Tierra es plana. Punto. ¿Por qué? Porque necesito creer que la Tierra es plana. Flaco, ¿qué me venís con esa fotito de Morondanga? Guardátela en el bolsillo, querido. La Tierra es plana. La evidencia termina volviéndose feroz y cruel cuanto más necesité, porque acá hay una necesidad, no dejemos de verla. Hay una necesidad de poder dejar afuera esa información, esa fotito, esa evidencia que los griegos recogieron sobre la redondez de la tierra con unos palitos y unas sombras. Guardátela en el bolsillo, porque yo necesito, repito, necesito. ¿Qué pasa cuando esa necesidad de una fantasía que me cobije y que me contenga se destruye a tal punto que no me queda más que enfrentar aquello que me está lacerando, dañando, destruyendo? ¿Qué será? ¿Qué será ese gran monstruo del que tan férreamente nos estamos defendiendo, protegiendo a través de tantas capas de fantasía? El despertar sin duda será incómodo y doloroso porque cuando se guarda durante mucho tiempo ese pulso y esa potencia al abrigo de tantas mantas de fantasía, el calor que se acumula dentro es muy grande y será sin dudas un movimiento crítico, pero profundamente necesario. En ese ingreso del nodo norte al signo de Piscis, hará un contacto con Neptuno, ahí un poquito tiempo después de su ingreso, a comienzos del mes de febrero, que será sin dudas un gran desencadenante de esa transformación en el imaginario social y un gran punto de inflexión en este sueño colectivo en el que estamos inmersos e inmersas. ¿Quién más, quién menos, eh? Porque esto es algo que nos pasa transversalmente. ¿Por qué? Porque Neptuno está en Piscis. Quien no esté metido en el sopor de su sueño por el terraplanismo lo estará por otras convicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sin dudas el mundo cambió tan profunda y vertiginosamente que nadie está completamente preparado para este mundo en el que estamos viviendo. Como si el caudal de transformaciones superara la capacidad de verlo y de imaginarlo. Esto pasa, por ejemplo, con el cambio climático, con el calentamiento de la Tierra. Es tan grande que resulta inconcebible. Es tan profundo lo que implica la física cuántica, la física de partículas en nuestro mundo o en la concepción del mundo. Es tan grande la transformación de mundo que implica incluir dentro de lo que podríamos llamar el sentido común, que es parte de lo que gobierna Neptuno, ¿no? A la física de partículas, a lo que pasa en ese universo de lo pequeño, es tan difícil como lo fue en algún momento de la historia de la humanidad aceptar que no es que la Tierra, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es parte de un sistema solar y que la Tierra es la que orbita alrededor del Sol, que en el centro de ese sistema solar organiza el espacio. O el enorme quiebre en las concepciones del mundo que implicó el descubrimiento de la teoría de la relatividad, de todo lo que implicó las concepciones sobre la gravitación y el espacio-tiempo de Einstein para nuestra cultura, que en muchos casos todavía no terminan de asimilarse. ¿Para cuántos y cuántas de nosotras la gravedad es una fuerza? ¿Qué no es una fuerza? No lo termino de entender, pero no. Entonces, Neptuno nos salva de todo este caudal de información y de transformaciones que nos deja en un lugar muy incómodo y muy desprotegido, sin entender la realidad en la que vivimos. No entender la realidad en la que vivimos es absolutamente inquietante. Piensen que en toda la historia de la humanidad lo que hicimos fue elaborar fantasías neptunianas más o menos eficientes que nos permitían ordenar la realidad en su conjunto. Durante el medioevo ibas a un juicio y decías, no, lo que pasa es que este telescopio me permite ver y la luna no sé qué. Y te decían, la verdad está acá. Y te mostraban la Biblia. La Biblia
era una explicación completa y total del mundo. Y de alguna forma, en estos tiempos en donde esas explicaciones totales y completas se han quebrado, se han roto y se han destruido, elaboramos intentos un poco desesperados de recomponer la realidad como una totalidad cerrada. Y esto nos trajo muy profundamente el tránsito de Neptuno por el signo de Piscis, un intento de sueño, que en algunos habrán sido teorías conspirativas, en otros habrán sido la sanación y el amor universal, en otros habrán sido búsquedas, no sé, más hippies. Habrá quien también se habrá subido al tren de un movimiento político para encontrar ese horizonte de explicación total de las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Todos de alguna forma u otra, todas de alguna forma u otra, cerramos la realidad con el candadito de la fantasía. Ese candadito se rompió y la puerta de la fantasía se abre. ¿Qué demonios se liberarán? ¿Y qué potencias podrán salir junto a esos demonios? Lo demoníaco en muchas ocasiones se construye en lo represivo, en la inhibición. La transformación de la fantasía y esta evidencia de la irrealidad de nuestros modos de protegernos permite que aquello que hoy aparece, se presenta como un demonio, pueda transformarse lentamente en algo mucho más dulce y constructivo. Una cosa más de la que me gustaría hablar es que esta semana comienza un proceso de retrogradación de Neptuno y de Saturno que se suman a Plutón retrógrado, que trae, entre la combinación de estos tres planetas retrogradando, toda una etapa más pesada del año, más densa, en donde habrá muchas cosas revisándose y en esa revisión generando incomodidades, tensiones, cierto padecimiento. Las retrogradaciones en general retienen el movimiento para buscar reajustes y reacomodamientos. La retrogradación de Saturno podría traer reacomodamientos y reajustes en la economía de los países, en las relaciones laborales, profesionales, a título individual, en términos individuales, podría traer una revisión sobre el modo que tenemos de poner límites, de decir que no, de regularnos, de ver cuánto tiempo trabajamos, cuánto tiempo descansamos, revisar también cuánto de lo que creemos que podemos, realmente podemos hacerlo. Específicamente la retrogradación de Saturno en el signo de Piscis trae una gran revisión de esto, de las fantasías con las que nos protegemos del mundo y de la realidad. Y cuántas de estas fantasías nos llevan a estar en lugares que nos son incómodos y hasta en ocasiones destructivos. La posibilidad de esta retrogradación es una rearticulación y una reconstrucción de nuestros límites y de las estructuras emocionales que nos sostienen. En esa retrogradación podemos, como cada año, encontrarnos con la posibilidad de que lo saturnino no sea una meta a alcanzar, una zanahoria que perseguimos, sino un suelo que nos sostiene y nos da sustento. Es una invitación a que deje de estar regido y protagonizado lo saturnino por una voz externa que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y que pase a estar regido por algo de los propios huesos, que sin dudas se construyeron con una ley extranjera, un código genético que nos fue dado, que nos fue entregado, pero que también sin dudas se ha vuelto propio en el transcurso y en el devenir de los años. Una apropiación que sin duda es creciente a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiero decir? Cada vez más la construcción de la identidad depende de mí y cada vez menos depende de otros. Cada vez más soy yo quien decide y sostiene lo que soy, cada vez menos dependo de otros para construir y sostener esa propia individualidad. ¿Y esto qué quiere decir? Soy yo quien va eligiendo con quienes sostiene, crea y construye su individualidad y su entramado. Voy yo eligiendo a qué le digo que no y a qué le digo que sí. Obviamente esto lo voy a hacer de acuerdo a códigos éticos que tienen que ver con mi historia, con mi familia, con mi sociedad, con mi posición en la sociedad. Y claramente también en base a leyes que son sociales y que bueno, si no me adecuo a esa ley estoy incurriendo en una ilegalidad.
La revisión entonces de esta forma de regularme, de regular a qué le digo que sí, a qué le digo que no, de regular también las condiciones que me doy para poder o no poder, darle lugar a ciertos impulsos, la revisión de esas condiciones y de esas regulaciones puede ser un proceso muy liberador, pero por lo general tiene cierto componente de restricción, de dificultad o de amargura. ¿Por qué? Y porque se nos vuelve evidente todo lo que pifiamos cuando Saturno estaba directo, en decirle que sí a lo que en verdad no queríamos, en esforzarnos en direcciones equivocadas, en ir con mucho tesón y con mucha voluntad y con mucho esfuerzo para el lado de los tomates. Al mismo tiempo, la retrogradación de Neptuno puede hacernos caer en cierta melancolía, en cierta tendencia regresiva a querer volver, ¿no? Volver, o sea, visitar mucho a la familia, volver a intentar tejer vínculo con una expareja que hace mucho tiempo se cortó la relación, en general por motivos saludables. De alguna forma u otra, volver atrás es parte de lo que nos puede traer Neptuno. Es interesante resistirse a ese movimiento porque en general atrás no hay nada, o por lo menos no hay nada, que nos resulte vital en este momento de nuestras vidas. Dejar atrás lo que corresponde al pasado es un movimiento muy saludable. Lo interesante que puede abrir Neptuno en su retrogradación tiene que ver con la posibilidad de disolver algunos mecanismos emocionales muy antiguos y de poder echar luz sobre ciertas regiones de nuestro inconsciente. A esto ayuda el Sol transitando el signo de Cáncer, que nos invita a ser consciente de lo emocional, lo sensible, y también ayuda Urano, que en un aspecto con Neptuno trae la posibilidad de que nos demos cuenta, abre la puerta para darse cuenta de cosas que pasaron en la historia o que están pasando hoy, de mecanismos emocionales que siguen vigentes. Bueno, me dan ganas de hablar de un montón de cosas más, pero me parece que es suficiente por hoy. Así que lo dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Este fue el 16º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Yo soy Sebastián Bruck. Pueden encontrarnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden buscarnos en Spotify, en YouTube. Gracias por estar acá. Nos seguimos encontrando.